y listo. Ok, vamos a comenzar. Buenas noches a todos, doctor, compañeros e invitados. Bienvenidos a mi seminario. El tema que vamos a desarrollar hoy va a ser bioremediación de suelos y aguas utilizando bacterias y hongos. Espero que todo lo entiendan y que esté muy bien explicado, y si no, pues al final pueden hacer las preguntas. Bien, vamos a comenzar. La bioremediación es un proceso que puede emplear microorganismos, ya sea bacterias o hongos, también pueden emplear plantas o enzimas de estos, para que el medio, ya sea el agua, el suelo o el aire contaminado, retome a sus condiciones naturales o que disminuya la concentración de contaminantes que hay presentes en esto. Es por esto que la biotecnología se ha visto en la necesidad de implementar prácticas que nos ayuden y que nos refuercen ese riesgo de contaminantes para reducir estos, que sabemos que en su mayoría son residuos químicos que se encuentran en el agua como en el suelo, y que esta contaminación ha sido inducida por el hombre para obtener más productividad en sus cosechas y por diferentes actividades. También en un acto muy egoísta nos hemos olvidado de la gestión de estos residuos o de estos contaminantes, y esto ha producido aún más contaminación en los niveles freáticos de las aguas subterráneas y en la misma corteza terrestre. Ok, como objetivos tenemos un objetivo general que va a ser explicar el proceso de bioremediación en la industria para el tratamiento de suelos y aguas que han sido contaminados y alterados por diversos factores. Asimismo, vamos a enumerar de manera breve algunos tipos de bioremediación que existen y mencionar las causas que conducen al deterioro de suelos y aguas y la importancia de usar estos procesos biotecnológicos para reparar los daños. Como objetivos específicos tenemos que vamos a determinar cuáles son los microorganismos que se pueden emplear en el proceso de bioremediación. Asimismo, también vamos a explicar sus propiedades y capacidades bioremediativas que presentan cada uno de estos y las condiciones que necesitan para poder cumplir con eficacia los objetivos de este procedimiento biotecnológico. También, como un objetivo específico, quise que adquiriéramos una perspectiva diferente sobre la microbiología, que es comprender toda esa parte buena de los microorganismos acerca de los muchos beneficios que nos pueden brindar. Ok, antes de explicar el concepto de bioremediación, debemos de saber que la bioremediación es un proceso biotecnológico y que la biotecnología, según la Real Academia Española, se define como toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o partes de estos para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Ya entendiendo esto, bioremediación se conceptualiza como aquel sistema que se utiliza para describir una variedad de sistemas que utilizan organismos vivos para remover, degradar o transformar compuestos orgánicos tóxicos en productos metabólicos menos tóxicos o inocuos. La bioremediación puede emplear organismos que sean propios del sitio. A estos les vamos a llamar organismos autóctonos, o ajenos a este, que van a ser organismos exógenos. Y también se puede llevar a cabo en condiciones aerobias o anaerobias. Esto va a ser dependiendo de la capacidad metabólica del microorganismo o del organismo. Al igual que también otras tecnologías de remediación, la bioremediación puede realizarse en el mismo sitio sin necesidad de excavar el material contaminado, o bien excavándolo para tratarlo en el sitio o fuera de él. Este punto es muy importante porque nos preguntamos cuál es el papel de los microorganismos en la bioremediación. Ok, una de las medidas de bioremediación más empleadas es la utilización y el involucramiento de los microorganismos para la descontaminación de suelos o aguas. Estos sistemas de bioremediación son muy sencillos en realidad, se basan en la absorción de las sustancias por parte de los microorganismos, y estas sustancias van a ser generalmente los contaminantes, a las cuales vamos a llamar sustratos. Los microorganismos las van a utilizar como fuente de carbono necesaria para su crecimiento y fuente de energía para su potencial metabólico y que se involucre en todas sus vías metabólicas o en las que sea posible utilizar. Ok, vamos a hablar acerca de los factores que vamos a considerar en la aplicación de la bioremediación. Tenemos que, como primer punto, la necesidad de nutrientes. Los microorganismos necesitan estimular su metabolismo para que
cumpla el proceso de biorremediación. Generalmente los nutrientes que más utilizan los microorganismos son compuestos como fósforo, nitrógeno, carbono, oxígeno si el microorganismo es aerobio. También el pH, sabemos que el potencial de hidrógeno es la medida que nos dice el grado de acidez o de alcalinidad de una sustancia. Generalmente los microorganismos crecen en un pH de 6 a 8. Podríamos llamar un pH ligeramente alcalino o ligeramente ácido. Es importante este punto porque el pH afecta directamente factores como la solubilidad del fósforo o también el transporte de metales pesados. Por ejemplo, un suelo que contenga contaminación por metales pesados debe ser un factor muy importante e imprescindible. También la temperatura, los microorganismos generalmente van a crecer en una temperatura entre 15 a 45 grados Celsius, que va a ser la temperatura de organismos mesófilos, que sabemos que son los organismos que generalmente crecen a temperatura ambiente. La humedad también es otro factor importante. Realmente los microorganismos no requieren de tanta humedad, son mínimas las condiciones de humedad que requieren, pero debemos tomar en cuenta que un exceso de humedad podría inhibir el crecimiento de los microorganismos y también podría alterar el proceso de biorremediación. Y la estructura química del contaminante. Debemos tomar en cuenta la estructura química del contaminante, si presenta radicales libres, si es aceptor de electrones, sus radicales metilos que pueda tener o pueda presentar. Entonces, estos serían los factores que tomaríamos en cuenta en la aplicación de biorremediación. Obviamente pueden haber más dependiendo del grado de contaminación que tenga el medio o de las características del microorganismo. Vamos a seguir con los tipos de biorremediación. Tenemos como primer punto la bioestimulación. La bioestimulación consiste en añadir nutrientes al medio, ya sea el agua o el suelo, que favorezca el crecimiento de los microorganismos y que estimule su metabolismo para que comience a actuar como un microorganismo biorremediador. También tenemos la bioaumentación, que la bioaumentación junto con la bioestimulación son las más usadas. La bioaumentación consiste en la adición de microorganismos al medio contaminado. De estos microorganismos pueden ser autóctonos o pueden ser exógenos. Continuando con los tipos de biorremediación, también tenemos la biolabranza, que la biolabranza consiste, es cuando el suelo contaminado se mezcla con suelo limpio mediante un proceso cuando se labra el suelo, se mezcla y también favorece la aireación para que exista un equilibrio entre los contaminantes o que disminuya la carga de contaminantes o la concentración de contaminantes que puede tener. Perdón, se me trabó, creo. Ok, continuando tenemos el bioventeo, que el bioventeo es una tecnología muy sencilla, simplemente es la adición de aire limpio, obviamente, al medio que está contaminado, ya sea agua, suelo o también el mismo aire, y esto estimula la biorremediación aerobia. También tenemos la fitorremediación, que la fitorremediación es el proceso de biorremediación que involucra plantas que tengan capacidades biorremediativas, obviamente. Se puede hacer por medio de cultivos o por medio sembrando directamente la planta en algún sitio que esté contaminado. Y por último, tenemos la tecnología de biorremediación mediante bioreactores. Esta tecnología es una tecnología más avanzada, se utiliza para peligros más serios y para un grado de contaminación más alto. Esta la utilizamos cuando los microorganismos o los organismos no son suficientes para llevar a cabo el proceso de biorremediación. Ok, para entrar al tema vamos a comenzar a describir la biorremediación de suelos. La contaminación de los suelos sabemos que generalmente se ha dado por el sector agrícola al usar fertilizantes, pesticidas y plaguicidas de manera indiscriminada. Estos sabemos que son compuestos químicos altamente tóxicos y que su uso excesivo han causado un gran deterioro, un gran grado de contaminación, una gran alteración en los suelos que han sido fértiles y cultivables. Es por esto que la biorremediación ha surgido como una alternativa que es económicamente sostenible, que es ecoamigable, que no produce un grado de contaminación ni un impacto ambiental tan alto como lo podría
producir otros procesos y que estos se van a incorporar al potencial metabólico de los microorganismos, como ya lo habíamos mencionado. Okay. Continuando con los microorganismos implicados en la bioremediación de suelos, en cuanto a las bacterias tenemos el género Enterobacter. Enterobacter es un bacilo de gram negativo, es anaerobio facultativo. Esta bacteria excreta proteínas con actividad quinolítica. Sabemos que los microorganismos que tienen actividad quinolítica es cuando degradan, pueden degradar la quitina, y sabemos que la quitina se encuentra en la pared celular de los hongos, y es por esto que puede ser un antagonista de hongos fitopatógenos, por lo cual le da una gran capacidad bioremediadora a esta bacteria, aparte de que tiene el plus de que es un antagonista de hongos fitopatógenos. Se podría usar para un proceso de bioremediación, pero también se podría usar para tratar cultivos que han sido dañados por hongos. Ok, continuando con las bacterias, tenemos el género de Rhizobium. Esta bacteria es muy peculiar y ha sido una de las bacterias gold estándar para la bioremediación de suelo, porque tiene características muy peculiares y muy significativas en cuanto a las otras bacterias. Es un bacilo, es aerobio, es gram negativo, es un microorganismo saprófito. Sabemos que los saprófitos son los organismos que se alimentan de la materia orgánica en descomposición. También es una bacteria fijadora de nitrógeno atmosférico, y esta bacteria tiene la capacidad de crear simbiosis con plantas leguminosas mediante nódulos que podemos observar en la imagen que está acá. En las raíces de las plantas leguminosas crea los nódulos y comienza un proceso de simbiosis mediante la fijación de nitrógeno, y la planta obviamente le brinda otros nutrientes que la bacteria necesita. Y también esta bacteria, por tener esta capacidad que fija nitrógeno, ha sido como un reemplazo de fertilizantes nitrogenados, que obviamente es mucho mejor porque es un organismo que no va a causar un impacto ambiental tan alto ni un daño tan severo al suelo o a los organismos que puedan vivir ahí. Continuando con las bacterias, tenemos el género de Pseudomonas. Pseudomonas es un bacilo gram negativo, es aerobio. Esta bacteria tiene una gran versatilidad metabólica, por lo que puede tener resistencia a metales pesados, a disolventes orgánicos y a detergentes. También esta bacteria tiene una gran versatilidad metabólica y puede degradar petróleo. Algunas especies de esta bacteria de Pseudomonas pueden actuar como patógenos de plantas, como es el caso de Pseudomonas syringae y Pseudomonas thalassii. Incluso algunas pueden actuar como patógenos de peces, por lo cual tendríamos que ser muy meticulosos al escoger la especie si la vamos a aplicar, por ejemplo, en el agua, porque actuaría como patógeno de peces y no es lo que queremos. Queremos reparar y no dañar. Entonces, sí debemos tomar en cuenta muchos factores que más adelante les voy a explicar más detalladamente. Ok, ya continuando con los microorganismos, pero ahora tenemos a los hongos. Tenemos este hongo que vemos en la imagen, que es el hongo Pleurotus ostratus. Es un hongo mesidiomiceto. Esta división corresponde a los hongos que generalmente van a ser macroscópicos y que se reproducen por basidiosporas. Es un microorganismo saprófito. Vamos a saber, perdón, es un organismo, porque este es un hongo macroscópico. Es un organismo saprófito. Todos los hongos, tenemos que saber que son saprófitos, todos los hongos se alimentan de la materia orgánica en descomposición. También es un hongo comestible, son los famosos champiñones que podemos encontrar en el súper y que los podemos comer y que son muy ricos. También tienen una capacidad lignolítica, significa que degradan la lignina mediante radicales libres que van a producir unas enzimas que son extracelulares, que son las enzimas manganeso peroxidasa, lacasa y versatil peroxidasa, por lo cual le van a dar una gran capacidad bioremediativa porque pueden adherirse al sustrato que van a biodegradar. Y esto acelera mucho, obviamente, el proceso de bioremediación. Continuando con los hongos, tenemos otro que es el hongo Phanerochete chrysosporium. Es un hongo basidiomiceto, es saprófito. Este hongo causa pudrición en la madera. También tiene una gran capacidad lignolítica, al igual que el anterior que vimos. Y esta capacidad lignolítica la hace mediante las enzimas que son la lignina peroxidasa y la manganeso peroxidasa, por lo cual le da una gran capacidad de bioremediación.
Debemos tomar en cuenta que este hongo causa pudrición en la madera, por lo que no lo aplicaríamos en suelos que hay cultivos de árboles maderables, porque obviamente echaría a perder el cultivo. Continuando con los hongos, tenemos a Aspergillus, nuestro pequeño amiguito en micología. Este es un hongo filamentoso. Este hongo también tiene muchas aplicaciones biotecnológicas, desde la industria alimentaria, algunas especies de Aspergillus, como Aspergillus oryzae, puede utilizarse en la fermentación de bebidas alcohólicas. También tiene un gran potencial en la bioremediación mediante unas enzimas que son las enzimas glucanasas. Este hongo también puede degradar biomasas, por lo cual tenemos que tener cuidado. Elimina compuestos organoclorados. Los compuestos organoclorados generalmente van a ser los pesticidas, plaguicidas, insecticidas que utilizan en la agricultura, en la industria agropecuaria también. Este hongo puede crear biopelículas. Las biopelículas es como una matriz en la que hay muchos microorganismos y esta matriz les provee todos los nutrientes que necesitan. Crea biopelículas mediante la captación del sustrato, por lo cual aceleraría más el proceso de bioremediación. Okay. Continuando ya con el tema, vamos a pasar a la bioremediación de aguas. La bioremediación de aguas. ¿Por qué se ha visto la necesidad de bioremediar las aguas? Porque sabemos que uno de los problemas ambientales de contaminación de las fuentes de aguas más serios es precisamente que utilizamos los ríos, los lagos, estuarios y mares como receptores de descarga de las aguas residuales, sin antes darle un tratamiento previo a estas. Estos sistemas de depuración para aguas residuales han tenido éxito cuando se han usado tecnologías de bioremediación usando microorganismos. La bioaumentación ha sido el más usado porque este proporciona cepas especializadas que están desarrolladas en ambientes óptimos y que son seleccionadas con gran meticulosidad y que según su capacidad de metabolizar estos contaminantes específicos del agua, las van a seleccionar. En menor medida también se usa la bioestimulación, ya que esta tiene el potencial de que estimula las cepas bacterianas nativas o los hongos también nativos, pero también requiere identificar una relación óptima de los nutrientes. Si ya hay en el medio los nutrientes específicos o necesarios, no sería necesario aplicar este proceso de bioestimulación. Okay, continuando con los microorganismos que son implicados en la bioremediación de suelos, tenemos a las bacterias. Vamos a empezar con las bacterias. Tenemos a la bacteria Corynebacterium oagi. Es un bacilo de gram positivo, es aerobio facultativo. Esta también es una bacteria saprófita. No todas las bacterias van a ser saprófitas. Esto sí lo tenemos que tomar en cuenta. Ya sabemos cuál es el término, ¿verdad? Y también esta tiene una capacidad de retener metales pesados como arsénico y cromo. Esta bacteria, junto con pseudomonas, ha sido una de las más utilizadas en la bioremediación de la industria petrolera porque tiene una gran capacidad de remover el petróleo. Continuando con las bacterias, tenemos a Staphylococcus, nuestro primer amiguito en bacteriología. Sabemos que Staphylococcus son cocos gram positivos, es un microorganismo anaerobio facultativo. Esta bacteria tiene un alto porcentaje de remoción de los metales pesados en el agua o en el suelo. También se utiliza en los dos medios. También tiene una gran versatilidad metabólica, por lo que produce enterotoxinas termoestables, por lo que lo va a hacer muy resistente al ambiente y también lo convierte en una bacteria de interés en la industria alimentaria, porque al ser muy resistente al ambiente, lo podemos encontrar en los alimentos y puede causar una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos. Continuando con los microorganismos, ahora vamos a entrar con los hongos implicados en la bioremediación de suelos. Tenemos el género Paecilomyces. Este es un hongo ascomicota que pertenece a la división de los hongos microscópicos y que se reproducen por ascosporas. Es un hongo nematófago, por lo cual se va a usar como nematicida. Nematófago significa, ¿verdad?, que va a degradar o que se puede alimentar de los gusanos, algunos que vemos en eliminatología también, gusanos que se pueden encontrar en el suelo. Este hongo también tiene una gran capacidad de remoción del cromo en el agua. Se ha utilizado mucho para la remoción del cromo en el agua.
pueden buscar muchos artículos de Paxilomyces para la remoción del cromo en el agua. También purifica aguas residuales y ha sido muy utilizado también en tratamientos de aguas residuales que han resultado con unos objetivos marcados, y con los objetivos que resultaron van muy acorde. Ok, continuando. Perdón, se trabó. Ok, continuando con los hongos, tenemos el género de Penicillium. Penicillium sabemos que es un hongo filamentoso, también pertenece a la división Ascomycota. Penicillium también tiene muchas enzimas extracelulares. Estas enzimas obviamente van a favorecer la degradación del sustrato, que va a ser el contaminante. Penicillium también tiene altos usos biotecnológicos. Este hongo tiene especies como Penicillium notatum o Penicillium crisogenum que han sido utilizados en la fabricación de la penicilina. Fue el primer microorganismo utilizado para producir antibióticos. También se utiliza en la industria alimentaria, en la fabricación de quesos. Por ejemplo, tenemos la especie Penicillium roqueforti que se utiliza en la fabricación de quesos. Y también muchas especies de estos, claro, se utilizan en la bioremediación, por lo cual tiene muchos usos biotecnológicos, muchos. Y también se utiliza en la purificación de aguas residuales, que implicaría el proceso de bioremediación, y tiene una gran versatilidad en degradación de contaminantes que se encuentran en el agua. Ok, vamos. Perdón. Vamos a continuar con la metodología, y es aquí donde vamos a explicar todos los pasos que debe de tener un diseño de bioremediación. Sabemos que cada proceso biotecnológico va a cumplir con una serie de pasos. Okay. El paso número 1 sería la fase de investigación y la caracterización de la contaminación y del emplazamiento, o sea, del lugar. Para lo primero que vamos a hacer es vamos a realizar una completa investigación del medio, vamos a hacer un estudio exhaustivo de la caracterización del contaminante y del lugar, y también en qué concentración va a estar este contaminante. Vamos también a determinar parámetros como la volumetría del suelo a tratar, si va a ser suelo, también el volumen del agua. Vamos a analizar las capacidades geológicas que puede tener el suelo o hidrológicas que puede tener el agua. Y vamos a analizar propiedades como el pH, la porosidad, la humedad y esos factores que habíamos hablado anteriormente. El paso número 2 va a ser el paso del análisis y elección de las medidas biocorrectivas. Ok, ya teniendo todo lo del primer paso, haciendo la investigación y la caracterización, vamos a tener que emplear más pasos que van a ser, o lo vamos a dividir en unas subetapas, que van a ser la de identificar y cuantificar los contaminantes. Vamos a definir todas las propiedades físico-químicas de ellos, vamos a identificar y clasificar los compuestos. Ya no solo vamos a identificar, sino que también a cuantificar, por lo que vamos a hacer una concentración de suelos y aguas subterráneas que haya del contaminante, y vamos a caracterizar factores como presión y grado de solubilidad de los microorganismos y de los contaminantes. También vamos a conocer los factores que van a influir en la transformación biológica de los contaminantes, como los que hemos mencionado también: humedad, oxígeno, temperatura, pH. Y también aquí es donde vamos a designar la medida biocorrectiva que vamos a utilizar, que esta va a ser en función de los grados anteriormente expuestos. Se va a elegir el sistema de biotratamiento que consideremos que va a ser el más adecuado y el que se va a unir a los microorganismos por sus propiedades. En el paso número 3 tenemos el paso de diseño y evaluación del sistema. Este paso, lo que vamos a hacer es vamos a establecer otras subetapas de trabajo que vamos a tomar en cuenta, que van a ser la evaluación de la viabilidad de la técnica. Vamos a estudiar los parámetros que van a definir al sistema elegido. También vamos a definir cómo se van a evaluar las condiciones de biotratabilidad, y aquí es donde vamos a plantearnos los objetivos, lo que queremos obtener, ¿verdad?
También en esta etapa también vamos a tomar en cuenta la evaluación del diseño, y aquí es donde se van a estudiar los factores que van a afectar la eficacia de la técnica o las posibles mejoras que le podemos añadir a la técnica. Y la etapa número 4 va a ser la etapa de la evaluación del control y del seguimiento. En esta etapa también vamos a dividirlo en otras subetapas que vamos a tener un control de las condiciones de degradación, cómo registrar la concentración que va desprendiendo mientras va el proceso de bioremediación, ¿verdad? Los contaminantes, si han disminuido, si se mantienen, también cómo están actuando los microorganismos y si están variando los nutrientes. Y como otra subetapa también de este paso vamos a tener el control de los parámetros que van a afectar directamente en el funcionamiento del sistema. Si van a haber errores en el procedimiento, aquí es donde los tenemos que detectar. Y como último paso vamos a hacer un análisis e interpretación de los resultados. En esta etapa es cuando ya tenemos los resultados, vamos a hacer un balance entre los objetivos alcanzados y los objetivos marcados inicialmente, ¿verdad? En este punto es donde vamos a definir si el sistema fue viable, si no funcionó, o si no hizo nada, o si empeoró la situación. Aquí es donde vamos a proponer y estudiar aquellas mejoras que le podemos hacer al sistema o modificaciones que van a ser necesarias para la optimización del sistema. Ok, ya explicando esto, les voy a explicar un proceso de bioremediación de un artículo que leí que me gustó mucho. Perdón, esto está costando que se mueva la diapositiva. Ok, aquí está. Les voy a explicar un esquema de un sistema de tratamiento biológico que se aplicó en un estudio que se hizo en las aguas residuales en una lubricadora o lavadora de autos en Ecuador. Para este tratamiento se utilizó una mezcla de bacterias o un cultivo mixto, le podríamos llamar, que fueron bacterias que estuvieron encargadas de la degradación de varios tipos de hidrocarburos, como son los géneros Acinetobacter, Centomonas y Mycobacterium. Okay, en el esquema tenemos en la parte inicial, que es la parte donde se lavan los autos. El agua que pasa ya cuando se han lavado los autos es direccionada a unas canaletas perimetrales o trampas de grasa que le podríamos llamar, que es donde se van a ir deteniendo los lodos residuales que van quedando o los residuos de grasa. Entonces, conforme van pasando, se va purificando, por así decirlo, se va purificando el agua. Cuando llegan a al último depósito, se aplicó una tableta de microorganismos que contenía los géneros que ya les dije. Y ahí es donde era justo la salida del efluente de agua. Luego que el agua pasaba por el último compartimento, que era donde estaba la tableta de microorganismos, era direccionada a una cisterna que tenía una capacidad de 7.2 metros cúbicos. En esta cisterna estaban alrededor de 7 días y justo ahí era donde los microorganismos cumplían su papel de bioremediación. Entonces, luego que se llenaba la cisterna, cuando cumplía los 7 días, se procedía a desembocar el agua al alcantarillado público. Tenemos algunos resultados y algunos datos de los hidrocarburos totales del petróleo y del caudal. Estos resultados son antes de que se añadiera la tableta de microorganismos a la lubricadora. Tenemos la figura 2A, que la figura 2A nos dice la cantidad de hidrocarburos totales presentes en las aguas residuales de acuerdo a los días. Tenemos que el día 1 y el día 2 eran los días con más cantidad de hidrocarburos totales del petróleo. La media de los hidrocarburos totales del petróleo era de 38 miligramos por litro. Vemos que los días 1 y los días 2 eran los días con más concentración de estos hidrocarburos, pero la media era de 38 y la media sobrepasaba el valor permisible, que es de los hidrocarburos totales del petróleo, que es de 20, que es el valor que tenemos aquí punteado. Entonces, vemos que sí había una gran contaminación por hidrocarburos totales del petróleo.
La figura 2B nos dice el comportamiento del caudal y de las aguas residuales respecto a los días de la semana, y también tenemos que hay una gran variación. El día 1 y el día 6 es el día que había más caudal en la lubricadora. Esto puede ser debido a que las trampas de grasa no eran limpiadas o que era el día con más afluencia de vehículos. Y en la figura 12 tenemos que es la carga diaria del contaminante de hidrocarburos totales del petróleo por metro cúbico de agua. Tenemos que el día 1 y el día 2 serían los días con más carga diaria de contaminante. Puede ser porque esos eran los días a los que las personas se iban más al lubricador y que llevaban sus vehículos. Ok, ya tenemos los resultados de los hidrocarburos totales del petróleo después del tratamiento. Lo tenemos de acuerdo a las semanas. En la semana 1 vemos que estaba cerca de 5, la semana 2 bajó, la semana 3 de hecho fue la semana que estuvo la concentración más baja, y la semana 4 pues subió un poquito, pero siempre estaba cerca de los valores de la semana 3. Y tenemos el límite permisible de los hidrocarburos totales del petróleo, que ya habíamos dicho que era de 20, ¿verdad? Entonces vimos que sí fue muy efectivo porque los valores disminuyeron desde la primera semana. Los resultados generalmente van a aparecer dentro de los 15 días a las 4 semanas, y aquí desde la primera semana fue efectivo. Entonces, la media después del tratamiento aplicado de la tableta de microorganismos era de 3.2 miligramos por litro. Antes era de 38, ahora era de 3% aproximadamente. Entonces, vemos que sí fue muy efectivo el tratamiento, que sí fue muy viable, y obviamente estaban muy, perdón, obviamente estaban muy contentos con los resultados obtenidos. Pasando, vamos a describir un poco el porcentaje de remoción que tuvo la tableta, los microorganismos, ¿verdad? En la semana 1 vemos que tuvo un porcentaje arriba del 86%, la semana 2 y la semana 3 fueron las semanas con más porcentaje de remoción de los hidrocarburos totales del petróleo, y en la semana 4 pues bajó un poco, y esto puede deberse a que ese día, en esa semana, hubieron menos visitantes a la lubricadora, o no sé, se lavaron más las trampas de grasa. Puede ser alguno de los factores que pudo influir. Ok, ya para ir terminando tenemos las ventajas y las desventajas de la bioremediación. Podemos decir que tenemos como ventajas que es una tecnología simple y de fácil aplicación, pues ya teniendo un estudio montado no sería un tratamiento o un proceso tan complicado. Simplemente se siguen los protocolos, y si todo se sigue como está en los parámetros, pues no va a haber ningún problema. También esta tiene un bajo costo de instalación y de operación. Ojo, la investigación no, sino que el tratamiento. Obviamente la investigación, cuando empezamos de cero, va a tener un costo elevado, pero es lo que se requiere para poder utilizar estos procesos. También tenemos que es un tratamiento seguro con un mínimo riesgo de la salud. Pues si la persona que lo está utilizando, que lo está, perdón, aplicando, tiene todas las medidas de bioseguridad, no va a tener un impacto grave a la salud, y se espera que no tenga ninguno. También es una tecnología, es tecnológicamente efectivo, puesto que todos los estudios se habla muy bien de la bioremediación, siempre obtienen resultados muy favorables. Y tenemos que es una tecnología ecoamigable porque no produce un impacto ambiental tan alto, y no es mínimo el impacto ambiental que produce. Ok, con las desventajas tenemos que puede haber un desconocimiento del sistema aplicado. En la industria petrolera de México leí un artículo que no se acepta mucho la bioremediación, puesto que los comerciantes de plaguicidas o de insecticidas tienen un, un concepto erróneo de lo que es la bioremediación. Obviamente lo hacen para vender sus productos. También puede haber una extrapolación de los resultados obtenidos en el laboratorio. Sabemos que los resultados que obtenemos en el laboratorio no van a ser los mismos que vamos a obtener cuando ya lo llevemos a un campo, puesto que obviamente se va a utilizar una mayor cantidad de microorganismos, hay más contaminación, y obviamente ya sería un medio más grande.
también puede haber particularidades a cada proceso de bioremediación. Sabemos que cada proceso puede ser distinto, cada proceso tiene sus ventajas y desventajas, entonces es algo que se debe evaluar y obviamente se debe de invertir el tiempo necesario para cada uno de estos procesos, y van a existir capacidades metabólicas existentes en la naturaleza. Recordemos que los microorganismos que se han aislado hasta el momento y que se han conocido, se estima que no son ni el 1% de todos los que hay en la naturaleza, aún nos falta mucho por descubrir, y pueden haber otros microorganismos que tengan una mejor capacidad metabólica, puede ser o puede ser que no. Entonces es algo que lo podríamos considerar como una desventaja. Continuando. Perdón, esto se me está... Ok, continuando, les quise mencionar un poco de la bioremediación en Honduras. Creo que todos se están preguntando si se hace o no se hace bioremediación en Honduras, y si se hace, la mayoría de la bioremediación que se ha hecho en Honduras ha sido como parte de la investigación. Realmente no es una rutina que se hace en todas las empresas agroindustriales. Debería de ser lo ideal, pero no es así porque prefieren alternativas mucho más económicas que la bioremediación y que sean más fáciles para ellos. Tenemos, les quise colocar solo uno aquí, pero pueden buscar más. Tenemos una noticia, realmente, esto fue una noticia de que unos investigadores de la UNAM ganaron un concurso para realizar un proyecto sobre fuentes de agua contaminadas con cianuro. Realmente nos debemos de sentir muy dichosos porque la investigación fue ganada por la Escuela de Microbiología. Eran 3 investigadores y 2 de los 3 investigadores eran de la Escuela de Microbiología. Era el doctor Sob, que es nuestro coordinador académico, y un compañero que se llama Héctor Ventura, y la otra investigadora era una compañera de ingeniería química que se llama Valeria Stewart. Ellos ganaron un concurso para investigar estas bacterias que sean cianorganotrofas, que puedan degradar el cianuro, y ganaron por parte de la empresa Bayer 5.000 euros para llevar a cabo la investigación. Entonces, vemos la importancia de que las empresas apoyen la investigación científica, y también debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a nuestra universidad y a nuestra academia, que genera mucha investigación científica, y en principal nuestra carrera, que es una de las que más genera investigación científica en la universidad. Es algo que nos debe de enorgullecer. ¿Okay? Ya para ir terminando las conclusiones, tenemos que la bioremediación es el proceso que va a implicar el uso de sistemas biológicos como plantas, hongos o bacterias para rescatar aguas y suelos que han sido contaminados por actividades antropogénicas, producto de la globalización e industrialización de las grandes ciudades. Hemos visto también que podemos utilizar una amplia gama de microorganismos, entre ellos hongos y bacterias de los géneros que ya hemos mencionado. Y también creo que sí adquirimos esa nueva perspectiva de la microbiología que nos ayude a contribuir a mejorar los aspectos de salud pública, porque la salud pública no solo es atención en un hospital, sino también garantizarle a la población agua, alimentos que sean sostenibles para su salud, y esa es la labor de los microbiólogos industriales. Ahí está nuestro papel, ahí es donde vamos a desempeñar ese papel. También debemos tomar en cuenta la parte buena de los microorganismos, como ya lo mencioné, y cómo pueden ser nuestros aliados en estos procesos industriales y cotidianos del ser humano. Ok, aquí están las referencias, y esto ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por la paciencia que me tuvieron hoy. Ahora vamos a continuar con preguntas, comentarios, si tienen. Muchas gracias, Lizeth, por tu participación. En este momento vamos a dar espacio a tus compañeros para ver si tienen algunas consultas sobre tu tema. Sí. Hola. Chicos, ¿tienen alguna consulta? Bueno, parece que no, que todo quedó muy claro.
Entonces, yo sí tengo algunas consultas. Cuéntame, dentro de lo que estuviste estudiando, ¿existen leyes nacionales que apoyen estos procesos de bioremediación en nuestro país? Realmente era muy poca el contenido que había de bioremediación en el país. Realmente traté de buscar, pero no encontré, no sé si es que no encontré, no revisé lo suficiente, pero no encontré más que parámetros que son internacionales, que mencioné algunos, pero en el país realmente no encontré. Ujú. Estos procesos de bioremediación, ¿hace cuánto se están implementando en diferentes países en el mundo? Pues encontré artículos desde la década de los 90, fueron los primeros años donde se empezó a utilizar en países como México, como Colombia, como Chile. Aquí en Latinoamérica fueron de los primeros países que utilizaron esta tecnología. Ok, mencionaste entonces que dentro de las entidades que han utilizado la bioremediación se encuentra nuestra universidad y la Academia de Microbiología. Sí. ¿Existirá en el país alguna empresa que realmente esté utilizando estos procesos de bioremediación, ya sea en agua o en suelos? Sí, de hecho yo estuve consultando en algunas empresas de aquí de la zona sur y realmente han utilizado la tecnología de bioestimulación, que fue la que mencioné, que era la tecnología de adicionar nutrientes. De hecho, en una empresa de aquí de la zona sur, esa utilizan, realmente no han utilizado la tecnología de directamente de adicionar las bacterias o los hongos al suelo o al agua, pero sí utilizan la bioestimulación. Realmente quizás no tuve los contactos suficientes para investigar si han utilizado tecnologías como la bioadición, por ejemplo. Ujú. Me parece un tema muy interesante, incluso podría ser un buen tema para investigación de tesina. Exacto. Entonces, es algo que puedes dejar adelante, incluso hacer estudios sobre desarrollo de diferentes procesos de bioremediación que se pueden aplicar en nuestro país. Dentro de la empresa que investigaste y que sí la está utilizando, ¿a qué se dedica? Es una empresa de melones, se llama Agrolíbano la empresa. Sí, porque Sí. me llama la atención Ujú. porque muchas veces podríamos utilizar una alternativa natural para evitar tantos pesticidas en nuestros alimentos. Sí, Eh, de hecho, perdón, siga. Dime. De hecho, ¿No? sí, ahí trabaja mi papá y él me explicó que lo que hacen ellos muchas veces es eh, incorporar cultivos que puedan brindar al suelo los nutrientes necesarios para que se estimulen las actividades metabólicas de estos microorganismos. Y muchas veces adicionan también los nutrientes directamente. Sí, recuerdo que aquí en Tegucigalpa se utiliza mucho lo que es la fertilización del suelo con excretas de animales y que se ha utilizado por largos periodos de Sí, tiempo. sí, también es Incluso otra. se realizó, sí, bueno, permíteme, se realizó un estudio en el cual se identificó que no solamente se estaban utilizando abono de origen animal, sino que estas empresas que se dedican a limpieza de pozos sépticos estaban utilizando excretas humanos para la fertilización de diferentes productos. Y vemos entonces como los génitos han tenido mayor prevalencia en este tipo de casos y que pues ha sido un gran problema para nuestras poblaciones. ¿Ibas a comentar algo más? Sí, sobre esa tecnología, de hecho creo que ha sido una de las tecnologías que más se han utilizado, una tecnología rudimentaria, podríamos decirlo, pero también podrían tener un impacto negativo, puesto que no sabemos si el animal tenía alguna enfermedad, entonces podría ser una fuente de contaminación. Sí, sí, porque vemos que muchas veces las enterobacterias vuelven a ser de impacto para nosotros y que si no se Sí, trata o no se lavan adecuadamente los alimentos, entonces pueden ser una fuente de transmisión de diferentes agentes. Muy sí. bien. Con respecto a esto, ¿leíste algún documento sobre algún daño colateral que se puede dar a los seres humanos o en animales la utilización de estos microorganismos que podrían ser o patógenos o oportunistas? Porque de lo que nos mostraste, Ujú, eh, podría incluso ser oportunistas para sí. nosotros. Sí, de hecho, Pseudomonas, por ejemplo, lo mencioné que podría ser un patógeno de peces y de plantas. Entonces, se tendría que estudiar exactamente cuáles son las especies que podrían causar la patología para evitar, por ejemplo, si vamos a utilizar Pseudomonas para la bioremediación en un estanque de agua,
que hayan peces no sería lo recomendable. También Pseudomonas puede ser, bueno, es un patógeno nosocomial, es muy oportunista, y realmente no leí que que algún ser humano se haya contaminado, porque si se utilizan todas las medidas de bioseguridad, eso no va a pasar. Pero realmente no leí si alguna persona habría contraído un efecto adverso por usar este proceso. Sí, me imagino que aquí aplica lo que no mencionaste, es que se hace un estudio sobre el impacto ambiental que se va a dar en la comunidad y sobre el suelo que se va a trabajar. Mencionaste muy bien que, por ejemplo, si es un patógeno de peces, no vamos a utilizar ese microorganismo, sino que vamos a utilizar una segunda opción que podría ser entonces apta para que nosotros podamos utilizar la bioremediación. Cuando estábamos hablando de pseudomonas, me llamó mucho la atención que, por ejemplo, sabemos que las pseudomonas son microorganismos de manera innata proveen cierta resistencia ante los antibióticos, no digamos pseudomonas aeruginosa. Entonces, tal vez utilizar especies de microorganismos que no son tan dañinos para el ser humano o que no podrían causar un daño colateral, me imagino, por un lado. Entonces, siempre se han realizado estudios, vamos a identificar cuál es el microorganismo que se va a utilizar para cada tipo de problema que se está dando ambiental en un área geológica específica y así evitar entonces cualquier daño colateral. Que si sabemos que si ciertos microorganismos son oportunistas para el ser humano, pues vamos a utilizar otras opciones, o si nuestra población es susceptible para ciertos microorganismos, ya sean plantas, animales o el mismo ser humano, pues tomar una segunda opción. No nos vamos a dedicar por la primera opción que tenemos, sino ver cuál podría ser el impacto ambiental que no cause daño al ser humano. Correcto, así es. Entonces, me gustó mucho tu tema, te felicito por él. Realmente no había escuchado sobre la bioremediación. Me alegra mucho ver que tenemos ciertos pininos en nuestro país, en nuestra academia, sobre este proyecto y que pues podría ser entonces un buen proyecto para desarrollar. Creo que te vas a orientar por el área industrial, por lo que mencionaste. Sí, realmente el área industrial me gusta bastante. Y entonces sabemos que no son temas que se están desarrollando de gran manera en nuestro país y que podría ser una muy buena opción. Correcto. Es un tema que hay mucho por explotar. Sí, y que vemos que el resultado y el impacto ambiental va a ser de gran beneficio para todos nosotros. Lo que hemos visto en las últimas semanas en Tegucigalpa y en todo el país solo son incendios, problemas ambientales, problemas ecológicos que están dejando un grave impacto sobre nuestra población. Entonces sería una muy buena opción. Correcto, muchas de esas actividades indiscriminadas, esta sería una opción muy recomendable para poder reparar todos esos daños. Sí. Bueno, muchas gracias por tu participación. No sé si algún compañero quiere preguntar o quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Hoy estuvieron calladitos. Sí. Bueno, creo que no. Muchas gracias por todo y con esto podemos dar por finalizada la reunión. Bueno, muchas gracias a todos por su paciencia y gracias por la atención. Listo. Entonces, les comentaba al principio que la próxima semana entramos en una semana de vacaciones, no, por lo menos los docentes, no sé los estudiantes, si ya les dejaron actividades programadas, pero para seminario no vamos a tener actividad, a menos que ustedes se pongan de acuerdo y me digan que la última persona quiere participar o quiere hacer su seminario. Yo en todo caso quedaría abierto a la opción que se cortó. Sí, es que le di la opción de dejar de grabar, pero... se cortó todo listo, pero todavía estás conectada. Entonces solamente eso. Gracias por todo y terminamos entonces. Sí, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos. Nos vemos.